esa. Jesús usó eso en Juan 15:5, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si los pámpanos no permanecen en la vid, ¿qué sucede? Muere, permanece solo. ¿Por qué? Porque la vid no solo le da fuerza a la rama, la vid es la fuerza de la rama. Y si no permaneces en la vid, no permaneces en Cristo, no tendrás ninguna fortaleza espiritual. Dios es nuestra fortaleza. ¿Me siguen? Pero ahora observen que vamos a pasar al número 3. Volveremos al 2 en un momento. También dice que Él es nuestra salvación. Dios es nuestra salvación. La salvación es una persona. Y la persona es... Y si no tienes la persona, no tienes salvación. No importa qué otra cosa tengas. Pudieras tener una iglesia, un credo, lo que tengas. Abolengo. Si no tienes a Jesucristo como tu propio Salvador personal, no tienes salvación, porque la salvación es una persona. Pero observen lo que dice en medio de esos dos. También es nuestro cántico. Alguien dirá, pues probablemente ese sea un canto que alaba a Dios o un cántico que se refiere a Dios. No, se refiere a una música instrumental. Y, dicho sea de paso, que también me parece interesante que esta palabra solo se usa en estos 3 versículos. Éxodo 15:2, Salmos 118:14, Isaías 12:2 son los únicos 3 lugares donde se usa esta palabra. Dios incluso reserva esta palabra para estos versículos porque nos está enseñando algo especial acerca de sí mismo. Porque la palabra Simrat viene de una raíz samar, y luego les mostraré una palabra idéntica a esta en el Nuevo Testamento, pero la palabra samar significa puntear las cuerdas de un instrumento con los dedos. No con una púa ni con una uña, sino con los dedos. Lo que está diciendo, creo yo, es que Dios es musical. La Escritura enseña que Dios canta. Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará Dios sobre ti, su Hijo, con cánticos. ¿No te gustaría oír a Dios cantar? Me gusta cantar, me gusta dirigir el canto. La mayoría de ustedes saben eso. Cuando me levanto a dirigir el canto, pienso, voy a hacer esto con calma. Jamás lo hago. Siempre me emociono tanto, me encanta hacerlo. Pero, ¿se imaginan lo que será cuando podamos oír cantar a Dios? Un tema interesante. Estudien la voz de Dios en la Escritura. Lo que puede hacer la voz de Dios. Les diré que yo creo en la teoría del Big Bang. ¿Les extraña? Sí, pero en el futuro, no en el pasado. Cuando Dios termine con el mundo, lo quemará con un Big Bang, pero no fue así como lo creó. La Escritura dice claramente cómo lo creó. Porque la voz de Dios tiene un poder tremendo. Y a Dios le encanta cantar. ¿Saben por qué nos gusta a nosotros cantar? Quizá no tengas una voz muy hermosa, pero ¿sabes por qué nos gusta cantar? Ve a cualquier parte del mundo. A la gente le encanta la música y les fascina cantar. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios. Porque Dios mismo canta. La Escritura dice que cuando tú y yo hacemos lo correcto, Dios canta. ¿Sabías que la música es parte de la misma naturaleza de Dios? Es parte de su misma naturaleza. Es otra razón. Les estoy dando toda clase de razones por las que es imposible que la música sea amoral y que a Dios no le importe. Si la música es parte del cielo, si la música es parte de la naturaleza de Dios, entonces debe haber principios que Dios ha establecido para nosotros que debemos conocer para asegurar que nuestra música esté anclada en la naturaleza y en la persona de Dios. Porque Dios también toca la trompeta. Como quisiera que dijera trombón, pero no dice. Lo lamento. Pero no es la trompeta de plata. Zacarías capítulo 9 dice, Jehová el Señor tocará trompeta. Dices, pero eso no es lo que significa. Bueno, tú dime lo que significa. Dice que Dios toca la trompeta. Y como dije hace un momento, no es la trompeta de plata. Es el shofar. El shofar. El shofar es un instrumento elaborado con un cuerno de carnero. Y si investigan
cuando se usaba el shofar, descubrirán que siempre se usaba para anunciar una ocasión especial. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor mismo, y por algo incluye la palabra mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Trompeta de Dios. Yo personalmente creo que aquí probablemente se trata del Señor Jesucristo, la encarnación de Dios, que suena el shofar o la trompeta para anunciar su propia venida al regresar por nosotros. Porque si uno regresa a Zacarías 9, donde dice que Jehová el Señor tocará la trompeta, descubrirás que todo ese capítulo se refiere a la segunda venida del Señor. Eso significa que Dios es musical. Dios canta, Dios toca la trompeta. Nuestro Dios es un Dios musical. Sabes que Jesucristo cantó cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Mateo 26:30, cuando está con sus discípulos en el aposento alto, dice, y cuando hubieron, ¿qué? Cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Preguntarás, ¿será posible saber qué fue lo que cantaron? Yo creo que sí. ¿Cómo? Porque ustedes saben lo que celebraban, ¿no? La Pascua. Todavía hoy, en un hogar judío ortodoxo, cantan los salmos Halel. De ahí viene la palabra aleluya. Los salmos 113 al 118. En realidad, los salmos 111 y 112 son introductores. Salmos 113 y 114 se cantan antes de comer la cena de la Pascua. Los salmos 115 al 118 se cantan después de comer la Pascua. El último salmo que Jesús hubiera cantado con sus discípulos era el Salmo 118. ¿Recuerdan lo que decía ese salmo? En el versículo 14 dice, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él ha sido por salvación. ¿Puedes imaginar lo que sería estar ahí y Jesús está con sus discípulos mientras se prepara para salir al huerto y luego a la cruz y canta con ellos? Caballeros, soy su fortaleza, su cántico, y ahora salgo a la cruz para cumplir esta promesa, para ser su salvación. ¿No te hubiera gustado estar ahí para oírlo cantar eso? ¡Ah, qué emoción! Pero de nuevo, nos muestra que la música es de suma importancia en la economía de Dios y que aun mientras Jesucristo nuestro Salvador estuvo en esta tierra, cantaba con sus discípulos. Y es que Dios es musical, nos ha hecho a su imagen, y por esto tú y yo somos musicales. Y por eso nos encanta tanto. Eso significa, pues, que es imposible que alguien venga y nos diga que la música es amoral y que a Dios no le importa. Ahora reanudaremos ahí para mostrarles cómo se desarrolla eso en cuanto a la música en los próximos 2 mensajes, pero he querido establecerle estas bases para que reconozcamos que nuestra música y nuestros principios musicales deben estar anclados en la persona y en el carácter de nuestro Dios. El segundo tema que queremos abordar es el estilo. Lo que yo considero que podemos demostrar es que el estilo es el mensaje. Y la gran pregunta que contestaremos es, ¿importa el estilo? ¿Tiene Dios alguna preferencia